Y Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Radio PBO y a PBO Televisión. Buenos días, Philip, un gusto saludarte. ¿Cómo va la salud? Porque te escuchaba medio tembleque. Entiendo que tus hijas son tus enfermeras. ¿Qué te han dicho tus jefas? Bueno, a ver, el tema de mi salud es un tema un poco particular, pero tiene, yo creo, un interés público porque mucha gente que ha tenido COVID, que es mi caso, y a eso te refieres, puede estar pasando por lo mismo, ¿no? Mira, yo tuve en marzo, cuando el día que yo tuve COVID, oficialmente había 78 peruanos con COVID. Claro que nunca creí en las cifras oficiales, ¿no? Pero igual fui uno de los primeros. Era como sacarse la chapita premiada de la botella de gaseosa, ¿no? Y luego me recuperé el 30 de marzo, ya saben, negativo, el resultado de la prueba molecular. Y ahora ha pasado 8 meses y he comenzado a sentir malestares respiratorios bien fuertes, ¿no? Y se sabe que COVID tiene secuela, entonces el consejo para todos los que han tenido COVID es que se hagan un chequeo neumológico bastante profundo, que ha sido mi caso. Estoy con un neumólogo estupendo, es el doctor Pedro García, que me ha indicado análisis, pruebas, una terapia, y estoy en muy buena recuperación. El punto es ese, que después de unos meses de COVID no canten victoria y háganse un chequeo neumológico. Ese sería el consejo. No, y además, yo lo decía no solamente en broma, sino también en serio. O sea, los hijos de los que han tenido COVID, los papás de los que han tenido COVID, tienen que estar encima de esta persona, decirle, oye, no es que ya tienes el anticuerpo y ya pasó la ola, no, porque puedes tener secuela, no solamente inclusive neumológica, puedes tener, porque el cuerpo ha luchado contra un virus y tu sistema inmunológico ha luchado, Lucho Benavente, y le has ganado esta batalla. La idea es que la gente se tiene que cuidar y acá la familia tiene que ser, vamos a decir, la persona que te empuje a ir donde un médico de cabecera serio. O sea, no es el doctor Google, ni tu hija de verdad es un doctor, ¿me entiendes? Por eso decía, son tus enfermeras, tus ayudantes, bueno, pero el que se tiene que cuidar eres tú. Sí, el cuidado familiar es muy importante porque es un cuidado práctico que ayuda prácticamente, y es un cuidado también afectivo, emocional, ¿no? Que es lo más grande que, como todos sabemos, es lo más grande que tenemos, ¿no? Nuestros hijos, nuestra familia. Y eso es muy importante. A ver, para todo paciente, especialmente de cualquier enfermedad. Obvio, además la que va a estar encima de papá, toma el remedio, papá, abrígate, evidentemente tus hijas, que es lo que más quieres en el mundo. A ver, una de las argumentaciones que yo escucho a favor de Vizcarra para este tema de la vacancia es la aceptación popular, uno, y la renuencia de la gente en que lo vaquen. ¿Qué grado de verosimilitud, de efectividad, de asertividad, de lógica estadística puede tener una encuesta hecha por teléfono, y en estas circunstancias que hay tal cantidad de información con respecto a coimas, temas muy serios? La gente del Perú realmente puede decir, ya que no lo saquen, que lo investiguen después, no quiero que lo toquen. ¿Eso tiene un sentido lógico? A ver, la aprobación popular del presidente está alrededor del 50%. En abril está encima del 80%, y me remito al estudio de Ipsos. Entonces, una caída del 30% es una caída muy fuerte en un periodo tan corto de solo 7 meses. Y eso es evidentemente por los errores que ha cometido el gobierno, dirigido por el presidente, quien tomó todo el protagonismo en la lucha contra el COVID a nivel público, pero también es consecuencia de que se le ha detectado muchas mentiras como algo sistemático, continuo en él, lo cual le ha llevado a perder mucha credibilidad, y también ya muchos testimonios de candidatos a colaboradores eficaces que aparentemente es gente cercana a él, que sabe mucho, e indicios de haber estado comprometido en actos de corrupción. Toda la conjunción de esas cosas es lo que ha llevado a esta caída de popularidad. Pero por otro lado, Philip, así tenga 100% de popularidad, que sería utópico, eso no es argumento para sustentar políticas públicas, decisiones, ¿no? Las decisiones son por responsabilidad. Si no, pues tendríamos de pronto un gobernante fascista que tenga 90% de aprobación y legitime una serie de barbaridades en ese 90%. Entonces, eso no es un... Claro, pero dicho sea de paso, que está cayendo su popularidad. Pero además, a ver, todo el caso Swing,
O sea, no hay que ser Lucho Benavente, que es una persona que analiza política en esas estadísticas hace, no sé, pues 25 años, para darse cuenta que el caso Swing y Karen Rocaluque y Miriam Morales y su mejor amigo y asesor que entran a la cárcel con los escándalos, eso no le puede sumar popularidad a ningún presidente, porque la cantidad de evidencias que te dicen que Swing y todo este cogollo moqueguano hacían... Pues aquí en el fenómeno pandémico, que además es un fenómeno económico, va a aceptar que a un guachafo, por decirlo menos de Swing, le paguen 156.000 soles por ser amigo del presidente y por cantar música horrorosamente mal. O sea, eso, todo el affair Swing no le puede haber sumado. Pero además, los informes de Panorama o de Cuarto Poder, o sea, con respecto a coimas entregadas en la mano, y eso lo tenemos en televisión hace 3 semanas, nadie me puede decir que la reacción de la gente ante eso es creerle a Vizcarra y que esto es un montaje de los malos contra el bueno. Eso no ha pasado nunca en la historia del Perú. La idiosincrasia del Perú. Todavía no te pregunto por la medición de la idiosincrasia. ¿La idiosincrasia del Perú da para eso? O sea, el Perú le crea a ojos cerrados a quien sea, porque no pasó eso ni con Fujimori, ni con Toledo, ni con García. Claro, lo que pasa es que si va perdiendo tantos puntos cada mes, es un promedio de 5 puntos porcentuales mensuales. No ese golpe. Los procesos de opinión pública muchas veces funcionan así, en ciertas circunstancias son inmediatos. Por ejemplo, Fujimori recuperó la embajada, la residencia del embajador de Japón hace 23 años y subió 30 puntos de un día para otro. Entonces, son cosas de un impacto altísimo, ¿no? En ese caso, el tema del presidente ha sido algo más gradual, que lo ha llevado a perder 30 puntos de manera orgánica, entre comillas, más sólida, si se quiere, ¿no? Y ese proceso continúa, él va a seguir cayendo. A este paso, en abril va a tener una desaprobación mayor que la aprobación, sí que me repito, la misma encuesta de Ipsos, ¿no? Pero hay un aspecto metodológico también que tendría que ser, digamos, consultado a la misma encuestadora, porque aparentemente hay distintas fuentes en distintas encuestas de información. La fuente presencial se suele combinar con encuestas por correo electrónico y encuestas por teléfono. Entonces, la credibilidad va en ese orden, ¿no? Lo más creíble es lo presencial, porque además permite una mejor representatividad. Luego lo telefónico y en tercer lugar las encuestas por internet, correo electrónico, que no tienen ninguna confiabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, al haber ese tipo de técnica combinada, eso podría quitar representatividad y ponerle un sesgo a los resultados. Digamos que la situación de contagio, de riesgo de contagio, ha llevado a no hacer encuestas presenciales. Correcto, pero hablando, Lucho, perdón que te interrumpa, de sesgos. O sea, ¿cómo puede haber una encuesta como la Ipsos Apoyo y otra encuesta como la de CIT? O sea, una de las dos encuestas está haciendo su trabajo, con el perdón del francés, por la pata de los caballos. Uno puede decir una encuesta 60% de aprobación y otra encuesta 70% de desaprobación. O sea, no puede ser, pues. Si son los mismos peruanos en el mismo espacio-tiempo histórico y sobre el mismo tema. Sí. Mira, hace pocos días, muy pocos días esta semana, hablaba con una periodista mexicana sobre resultados de las elecciones en Estados Unidos y las fuentes eran distintas. Associated Press, CNN, Telemundo estaban dando resultados por estados para ver cómo iban los votos en el colegio electoral, en los colegios electorales, ¿no? Entonces la respuesta fue mira, simplemente depende de quién es la fuente, depende de quién lo dice para saber quién va adelante. Si lo dice tal medio de comunicación o tal agencia, adelante va tal. Si lo dice el otro, va tal. Eso no es lo que debería ocurrir, ¿no? Que los resultados de estudios obedezcan a intereses que se ponen en juego en la política, como sabemos. Bueno. Ya, pero a ver, en el caso de, que ahorita te iba a preguntar por Trump-Biden, pero en el caso de Biden y Trump, el común de las encuestas, casi todas decían que ganaba Biden. Claro, ahora está ganando, pero por muy poco margen, han quedado malas encuestas. Pero no había una encuesta que decía que Biden ganaba por goleada o que ganaba Trump por goleada. Por eso te digo, la de CIT dice
que el presidente Vizcarra es un desastre, tiene 70% de desaprobación. Y en esa misma semana, la semana antepasada, ¿no es cierto?, sale la encuesta y dice todo lo contrario. Entonces, lo que yo creo, Lucho, es que inclusive el Instituto de Estudios Peruanos, yo sé que a ti un poco que te puede perturbar que yo dé nombres, porque son a la hora de la hora colegas tuyos y tienes que tener mucho tino, porque a la hora de la hora, caramba, están en, no voy a decir un gremio, sino en un sector muy polémico. Pero, como te digo, no puede haber un resultado tan disímil. A mí nadie me puede decir, Lucho, y con todo respeto a ti y a los que interpretan las encuestas, de que después de los escandalazos de corrupción, con nombre, con apellido, con testimonial, con idas, con vueltas, Sixa o Brainza, que la gente del Perú lo ama tanto a Vizcarra que dice, no, la vacancia no es pertinente, que se quede para la estabilidad de qué, si económicamente estaba mal, pandémicamente estamos mal y la seguridad ciudadana es una desgracia. O sea, no me pueden decir que eso tiene lógica. ¿En qué parte me estoy equivocando? Y encima el presidente está muy cuestionado por corrupción con evidencias casi a la vista y se le ha descubierto muchas mentiras, lo cual es gravísimo, definitivamente, ¿no? Sino que acá ya las cosas parecen no contar. Tienes absolutamente la razón en el sentido de que todo esto puede confundir o confunde a la opinión pública, a la ciudadanía, a la misma prensa, tener ese tipo de resultados. Creo que las encuestadoras tendrían que mostrar más claramente su metodología. Las encuestadoras están contratadas por medios de comunicación. Yo varias veces he propuesto, y quisiera aprovechar la oportunidad para decir, debería haber un código de ética para la publicación de encuestas que comprometa a encuestadoras y a medios de comunicación. Creo que la responsabilidad está en ambos, en la encuestadora y en el medio que publica la encuesta, para no confundir a la población. Ahora, el tema de la pandemia y la dificultad para hacer encuestas presenciales está llevando a más encuestas por internet, por correo electrónico, y ahí los resultados son totalmente diferentes. Creo que ahí puede estar la explicación. Me parece que en el caso de CIT usan más medios electrónicos y que Ipsos combina presencial con teléfono. Y eso da resultados distintos. No quiere decir que estén bien ni mal hechos, simplemente no va con la eficiencia. Ambos pueden ser reales porque son en función de una determinada metodología. En fin, yo entiendo que hay una confusión muy grande que debe ser aclarada. Insisto, debe haber un código de ética que planteen las encuestadoras con los medios de comunicación y que eso sea algo público y que se creen mecanismos de vigilancia de la prensa, de la opinión pública, de la ciudadanía para esos resultados. Mira, Philip, sí, claro, digamos que son colegas, pero por otro lado, Vox Populi nunca se ha afiliado a PEIM. Nos hemos querido mantener como una encuestadora independiente permanentemente, ¿no? Y cuando fui director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, tampoco nos afiliamos a PEIM para mantener esa independencia. Pero ¿sabes lo que pasa, Lucho? Es que yo veo los canales de televisión, que ya sabemos que, por decirte, ahorita les han puesto una publicidad del gobierno, una campaña que es una falta de respeto, pero digamos los canales de televisión, los grandes medios de comunicación, o sea, es bien complicado que no estén del lado del gobierno cuando el gobierno le da de comer. O sea, ahora vemos todos los días que hablan, por dar un ejemplo, la vacancia, y sale el ministro 1, el ministro 2, el ministro 3, el analista 4, el que dice que no se debe ir Vizcarra, y analiza la encuesta de Ipsos, y llaman a Torres, y llaman al analista, que es además ONGero del gobierno. O sea, hay un sesgo alucinante en la información, y ahorita vamos a hablar de la pandemia, en donde está pues absolutamente corroborado. Entonces, claro, lo que yo creo que tendría que pasar es que se debe prohibir que el Estado contrate encuestas privadas. Para eso, si quieren, tienen al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que debe ser un servicio permanente al Ejecutivo, a los órganos públicos descentralizados, por supuesto, a Salud, a MINSA, inclusive a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Porque tú bien sabes que el presidente regional contrata tal para que salga bien él, y esto es pueblo chico, infierno grande. Eso es uno. Correcto. 2, no deben haber encuestas para voto electoral, ¿no es cierto?, que se puedan publicar, inclusive de privados, un mes antes de la campaña, porque el medio favorito de alguien
lo que hace es contratar a una encuesta que te dé favorito. Mira, Sid, el señor De Soto en una encuesta tiene 14%, el señor Forsyth en otra encuesta tiene 1%, pero al otro lado, en la encuesta de Ipsos, no figura pues el señor De Soto. Entonces no puede ser igual, sea con Vizcarra o con De Soto, que en unos existas punteando y el otro no existas. Entonces, ¿qué opinión tienes con respecto a las encuestas para con lo que nos viene ahorita, que es el fenómeno electoral? Las encuestas definitivamente influyen en la decisión de voto. Perú es un país donde los niveles de indecisión son más altos que en otros países, por muchas razones que sería un poco largo explicar. Entonces el impacto es mayor, porque justamente son los indecisos los que tienen un voto sujeto a mayor influencia, más aún en un país con poca cultura política. Se sabe que los que van adelante en las encuestas generan un efecto para que votantes indecisos se adhieran a esas candidaturas para, digamos, compartir el éxito de un triunfo, en fin, una serie de explicaciones. Ese es un poco el impacto de las encuestas. Las encuestas también servían para llevar bajo el brazo a los candidatos o sus tesoreros, sus cajeros, llevar eso a los financistas de campañas y decir, mira cómo estoy en las encuestas, y entonces invierte en mi campaña. Eso me imagino que va a ser difícil porque se sabe, y era ya un secreto a voces, que mucha de ese dinero era dinero negro, el que entraba a campañas, y hemos visto cómo el Banco de Crédito, por ejemplo, había contribuido a la campaña de un candidato, o el caso de Odebrecht, etcétera, ¿no? Por eso te digo, o sea, el punto para mí es muy claro. Las encuestas, el Estado no debe contratar a privados, a ninguno, porque después sale el analista hablando maravillas de la gestión de Fiorella Molinelli, que tú y yo sabes que es imposible que tenga una buena imagen por lo que ha pasado. No puede tener una aprobación siquiera mediocre para abajo el ministro Zamora, y comenzamos a hablar del tema de la pandemia. El presidente ha vuelto a hablar de la curva epidemiológica que ha caído, que los muertos, la curva de exceso de mortalidad, pero el gobierno elementalmente, Lucho, sigue hablando de 35.000 muertos, y tú y yo sabemos que el SINADEF, no Lucho Benavente ni Philip Butters, ha dado cerca de 85.000 muertos. O sea, el gobierno está soplándose 50.000 muertos, y viene la segunda ola de contagios, y el presidente sale a desinformar y nadie le dice, oiga, señor presidente, el SINADEF dice todo lo contrario a lo que dice usted. ¿Cómo entiendes tú la última acepción del presidente a que el exceso de mortalidad se ha derrumbado y que la segunda ola está casi ya controlada? No, eso no es serio, ¿no? Pero para terminar la idea anterior, sí coincido contigo que en la prensa en general no ha habido un adecuado manejo o un manejo competitivo de la información en torno a la crisis de COVID, que ha sido muy fuerte, evidentemente, que ha invadido toda la opinión pública nacional y mundial. Digamos que la prensa no ha cuestionado, no ha sido crítica con el presidente. Algunos periodistas han actuado de una manera muy correcta, pero otros hablaban como voceros del gobierno, como relacionistas públicos del gobierno. Yo lo he vivido, Philip, porque al dar la cifra de SINADEF, las estimaciones que hemos hecho en Voz Populi, que son números muy objetivos, pues por ahí algunos periodistas se sentían muy ofendidos por decir la verdad, y el argumento que daban era realmente tirado de los pelos, ¿no? Un periodista llegó a decirme que eso no es lo que dicen las cifras oficiales, y me parece raro porque los periodistas jamás creen en información oficial en ninguna parte del mundo. Es algo muy, muy extraño. Y eso ha dado pie incluso en el humor político, en el cual se dicen muchas verdades, al concepto de guaripoleras, que le ganaron a las geichas de Fujimori por goleada, de hecho sea de paso, ¿no? Pero no ha habido transparencia, y hay que decirlo con claridad, y te agradezco que lo hayas dicho, ¿no? Y es necesario que sea así. Por cierto, no debe haber contratación de entidades del Estado con el gobierno. Fíjate, y yo lo voy a decir porque no lo vas a decir tú. Uno de los periodistas que se molestaba y mucho cuando tú dabas tu opinión, y tu opinión estaba basado en el tema del SINADEF, era el señor Carvalho. Y el señor Carvalho, presuntamente es asesor de Vizcarra, de hecho hasta un discurso. O sea, en RPP han suspendido a uno de sus conductores por haber asesorado a un partido en media training. Tú y yo sabemos que hay muchísimos periodistas en el Perú que han hecho y siguen haciendo lo que hace el señor Gómez Palma con la señora Molinelli, con ministros, viceministros, con Odebrecht, con OAS y tal.
Pero imagínate tú que sea cierto lo que es Vox Populi, con el perdón de utilizar tu nombre, de que Carvalho le ha hecho un discurso al presidente y que además también ha asesorado directamente al señor Cateriano. Carvalho ni siquiera por decoro ha dicho eso, es mentira. Se han callado. Entonces, ¿tú te imaginas estar discutiendo con un asesor del presidente sin saberlo? Bueno, la prensa se está corriendo muchos riesgos en esta etapa. Recuerda, Philip, que luego la verdad sale con el tiempo. Sabemos que la mentira tiene piernas cortas y no llega muy lejos. Creo que la prensa debe cumplir un rol. Está a tiempo de corregirse. La situación es muy delicada porque cuando los medios, o muchos medios, han estado en su peor crisis financiera, porque la crisis sanitaria golpeó a las empresas y cayó muy hondo la inversión publicitaria del sector privado. Entonces ahí vienen las campañas del gobierno, ahí viene esa campaña con un presupuesto especial aprobado en el mes de agosto, con unos comerciales que eran un mamarracho. Comerciales que no te los hace un chico ni de primero o segundo ciclo de publicidad, pero que eso fue una inversión muy grande. Lucho, esa campaña de comunicación. Perdón, esa campaña, y voy a volver al tema del COVID, en donde tú eres una persona que puede dar fe de lo que ha pasado. Tú, Lucho, estás vivo, y lo voy a decir claramente. Tú estás vivo porque eres vivo y porque tienes plata. Porque si tú hubieras sido vivo y sin plata, estarías muerto. Cuando a ti te ha dado lo que te ha dado, los balones de oxígeno costaban 9.000 soles para 2 días. Cuando te ha dado lo que te ha dado, el internarte en una clínica te costaba 18.000 soles al día. O sea, entonces durante ese tiempo el gobierno se ha puesto a hacer una campaña, una a la que tú refieres, de 19 millones de soles. Imagínate todo lo que habrá gastado en publicidad en este tiempo del COVID. Lucho, la cantidad de equipos de protección de personal que se hubieran podido hacer si comprabas 3, 4 o 5 plantas para transformar el hilo de polipropileno en equipo de protección personal. Un respirador, Lucho Benavente, cuesta $10.000. ¿Cuánto cuesta una prueba molecular? Una planta de oxígeno de primer nivel te cuesta $350.000. Una campaña que se hizo a los 5 meses cuando debió hacerse a los 5 días y bien hecha. De acuerdo, entonces hay muchas cosas que han andado mal y parte de eso es el aprovechamiento que ha hecho el presidente hace 2 días al salir con unos cuadros, cuando realmente debería ser la autoridad epidemiológica que dé esa información al Perú y no el presidente que quiera ganar popularidad a costa del COVID y de la desgracia nacional, que ha costado 85.000 muertes por COVID. Es una caída del ciclo del virus, no es por la gestión sanitaria del gobierno que ha sido un desastre. Y hay que decir las cosas con más claridad. Ha sido un desastre en todos los idiomas. El gobierno reconoce al cierre, a finales de octubre, al 31 de octubre, las cifras que tenemos en Vox Populi son las siguientes. Un total de... Porque recordemos que el SINADEF... 85.417 muertes en exceso. Pues. Ya nosotros hemos demostrado que, con excepción del 0,6%, ni del 1%, ni un punto porcentual, todos los demás muertos son por COVID. Eso ya está sustentado, de acuerdo a una estimación, serían por COVID, ¿de acuerdo? Pero una estimación que nadie la ha refutado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Y lo repito, porque el 70% de muertes por COVID es de hombres, 30% de mujeres. Y las muertes en exceso por 0,6 puntos porcentuales es igual 70-30, mientras la tendencia histórica ha sido 53% hombres y 47% mujeres. A ver, Lucho, nosotros, tanto en Combaters como en el PBO, te hemos entrevistado religiosamente una vez al mes después de cada reporte del SINADEF. Y las explicaciones que has dado tú son de coquito, como pa' bruto. O sea, es imposible que un director de un medio, que un periodista no te haya entendido. Y así todos los periodistas han seguido apoyando a Vizcarra, han seguido entrevistando a Macetti, han seguido entrevistando hasta la última semana al propio Zamora, han entrevistado a Cárcamo, han entrevistado a Matuc, han entrevistado a la señora Patricia García, que además es esposa de Cárcamo. O sea, han permitido que el presidente mienta sistemáticamente y ahora lo que aluden esos mismos periodistas
es que es atentar contra la estabilidad de la salud pública el que se vaya a Vizcarra por la vacancia. Eso se llama sinvergüencería por todos lados, pues. O sea, ¿qué lógica puede tener pensar así? No, es que si fuera ese pensamiento sería al revés. Vizcarra tendría que irse inmediatamente porque es el primero que ha atentado contra la salud pública en el Perú. Si la lógica es que el que atenta contra la salud pública en el Perú debe irse y cuidar la salud pública del Perú es no irse, entonces que se vaya. Es totalmente incoherente ese razonamiento. Pero en fin. Ahora, son 85.417 muertes. El gobierno, hasta octubre, de abril a octubre, el gobierno reconoce 34.529. ¿Dónde están los otros 50.000? Todo el Estadio Nacional. Es todo el Estadio Nacional repleto, hasta con segundilla en la puerta. O sea, esas personas tienen familia, tienen esposa, tú pudiste haber sido uno de ellos. Ya, y otra cosa, Philip. Eso es alarmante, pero también es alarmante que no se reclame por esos 50.888 peruanos que hoy en día son más. Esa cifra de 50.888 es al 31 de octubre. Entonces, acá en esta crisis de los muertos, el gobierno se está haciendo el muertito, está pasando piola. Y además otra cosa gravísima, la ministra a fines de julio, hace ya casi 4 meses, y el gobierno ofreció transparencia, ofreció sinceramiento. La ministra anunció que se aumentaban 3.600 muertes a las cifras oficiales. Ha pasado casi 4 meses y no se ha agregado nada, no se ha hecho nada de transparencia, no se ha creado la categoría muertos por sospecha de COVID, no se ha pedido a INEI que haga una estimación estadística seria, que es una institución muy sólida y de un gran nivel científico. Simplemente el gobierno no tiene la voluntad y el sinceramiento se quedaron con la segunda parte de la palabra, con el miento, y el sincera se olvidaron. Sí, pues. Lucho, ya te imaginarás, porque sí te lo imaginas, lo que va a ser la campaña que viene. Al estar prohibida la publicidad en medios, vamos a tener franja electoral en radio, televisión, un montón de franja electoral, que va a hacer que la gente se aburra de escuchar los medios. La gente no va a tener la manera clásica de hacer la campaña, que es saliendo a las calles, haciendo mítines, yendo a sus bases, yendo a los sindicatos, yendo a las plazas, yendo a las calles. Va a ser una campaña pues virtual, porque no hace sentido que el candidato viaje hasta el Cusco cuando va a hacer un Zoom. Entonces, acá va a ser la campaña de atiborrarte de información en los medios que le pueden tener o no su corazoncito. Imagínense el tratamiento excepcional que ha tenido el candidato Forsyth todos estos meses con cobertura, pero después está a quién invitas, a quién sientas y a quién levantas en las encuestas. O sea, vamos a estar en manos de la concentración de los medios de Grupo El Comercio, Grupo RPP y de Ipsos Apoyo, ¿no es cierto?, que te pueden poner en el imaginario popular a una persona que no existe. Ejemplo, Julio Guzmán en las anteriores elecciones. Tú y yo sabemos que era un invento de las encuestas y estaba. Entonces, ahora no solamente te lo pueden inventar las encuestas, le pueden dar la cobertura alucinante a Forsyth cuando va, no sé, a comer un pan con pollo, pero además pueden entrevistar sí y solo sí a los afines a la encuesta y sus apoyos y te terminan metiendo a alguien en la segunda vuelta. Claro, un candidato puede ser una criatura, puede ser creado en una determinada circunstancia. La situación de campaña va a ser evidentemente con mucho más presencia de las redes sociales, de los medios digitales. Creo que también va a haber mayor uso de publicidad exterior, de pancartas, afiches, paneles, cosas. Y también me imagino que habrá una mayor movilización partidaria, el puerta a puerta, el boca a boca, a 2 metros de distancia se puede tocar una puerta y tratar de convencer a un votante. Ese recurso se sigue usando en todo el mundo, ¿no? La campaña va a ser muy distinta y definitivamente una candidatura puede ser algo inflado, algo artificial, que en un país sin bases políticas, sin un sistema de partidos, pueda tener, entre comillas, éxito. Correcto. Lucho, ha sido muy amable, ya sabes que tienes ahí un par de enfermeras que Dios te dio para que te cuiden y ha sido, como siempre, muy ilustrativo el poder conversar contigo. Un saludo de Vox Populi. Gracias, Fili, por la invitación. Un saludo. Gracias.
Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.